La tecnología es increíble, en realidad. Estamos llegando a un nivel de desarrollo tecnológico alucinante y lo que nos pasa también es que estamos tratando, creo que todos, de dejar de estar en conflicto con la tecnología en algunos sentidos y empezar a encontrar los puntos medios. Martín, hace 9 años que estás al frente de TACMA, esta organización que tiene como foco de trabajo la educación y la sustentabilidad, y ya has construido varias aulas y escuelas sustentables en Latinoamérica. Ya tenés, hacia fin de año, 9 edificios en 6 países. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, se dio en un proceso que fue bastante cambiante para mí. Creo que es como parte de un proceso de proyecto y al mismo tiempo parte de una transformación de vida, me parece, ¿no? Creo que yo hace 10 años trabajaba en una agencia de publicidad, ciertos focos. Me estaba replanteando qué quería para mi vida, dónde quería vivir, cómo quería vivir, entrando en crisis en algunos puntos. Y descubrí a Michael Reynolds, un arquitecto norteamericano que tiene un documental que se llama Guerrero de la Basura, que ahí lo vi, y como que me obsesioné con ese concepto que el loco presentaba de un tipo de vivienda que en realidad considera todo lo que necesitamos para vivir en forma de interacción mucho más natural y orgánica con el edificio que uno habita, ¿no? Que eso es algo totalmente diferente a lo que uno siente cuando vive en un apartamento, por ejemplo. Todo lo que necesito me cuesta tenerlo, lleva un aire acondicionado, lleva ciertos conceptos que este tipo de edificios que él desarrolla, que se llaman nave tierras o airships, tienen diferentes principios que hacen al cuidado del ser humano, ¿no? La recolección de agua de lluvia, el tratamiento de las aguas, la producción de alimentos, la producción de energía, la producción también, o la climatización o la refrigeración del edificio naturalmente, y la gestión de los residuos. Entonces, todos estos problemas que tenemos como sociedad resueltos desde donde uno vive. Entonces, esto me obsesionó como concepto. ¿Viste el documental de él? Y me obsesioné totalmente. La cabeza. Sí, porque era como encontrar una forma práctica también de lo que uno buscaba también, ¿no? Como que a veces uno busca pero no sabe hasta que uno lo ve. Creo que hay que verlo. Claro. Entonces en eso también empecé a escribirle, quise contactarlo, quise entender un poco más cómo funcionaba, y en ese proceso de conversación con amigos, con amigas, trabajábamos en organizaciones sociales en ese momento, mucho también en una organización que trabajaba en contra de la instalación de la megaminería en Uruguay. Sí. Entonces era como ver el modelo de desarrollo que no queremos contra un tipo de vivienda que queremos, cómo queremos vivir y cómo cambia las decisiones sobre el modelo de desarrollo. O sea, que a poco te pusiste a construir ese mundo que querías. Sí, o descubrirlo capaz, ¿no? Descubrirlo. Y de alguna manera surge el concepto, bueno, ¿y si esto fuera una escuela pública? ¿Qué conceptos estaríamos poniendo dentro de la educación pública? Y ahí, ¿qué se dispararía? ¿No? Como una interrogante más que como una gran verdad. En el momento creo que le pusimos la solución, el primer proyecto, que en realidad no lo es, pero era como que tenía ese tinte para nosotros. Entonces, desde ahí pasaron 5 años y construimos la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica en Uruguay, acá en Jauregui Berri. Después, emblemática esa, ¿no? Sí, y también para nosotros como punto de partida. Y ese era el punto final. Nosotros solo queríamos construir una escuela pública sustentable en Uruguay. Pero de ahí, bueno, la vida, ¿no? Y empezó a surgir oportunidades, el impacto que tuvimos también por cómo desarrollamos el proyecto nos llevó a Argentina, como que sin entender bien cómo. Y de repente habíamos construido ya 2 escuelas en 2018 en 2 países también. Y fue esto de empezar a pensarnos más que como hacer proyectos, más que como un grupo de amigos, como nos presentábamos al principio, en una organización. Claro. Queremos construir escuelas públicas en Latinoamérica, queremos crear una red y creemos que esto va a servir para replantearnos el modelo en cómo educamos y cómo también habitamos. Entonces, creo que desde esa premisa súper de fanático, creo que fue al principio, de quiero ver esto acá y quiero ver qué pasa, a hoy en día que pasaron 10 años, como que también fue la evolución y fue poner a prueba también ideas y cosas que son más emocionales con la realidad y ahora prácticas también y funcionan. Sí. Ustedes construyen con cierto tipo de materiales en un tiempo muy acotado y también con voluntarios que vienen de distintas partes del mundo, que eso también es súper interesante. Sí, total. Eso fue como una de las marcas que nos quedó desde la primera experiencia y después repetimos, ¿no? Como construir en poco tiempo para nosotros es súper importante y más una escuela pública. Porque ¿Cuántos días para el que no sabe? 45 días, 60 días. Entonces son 2 meses máximo. Y con 120 personas, que unos están estudiando, otros están voluntariando, otros son técnicos, unos vienen de Rusia, otros vienen... Entonces como que en esa locura... No saben de construcción, otros nada, simplemente quieren ayudar. Exacto. Y
Estamos acostumbrados a que las cosas duran 6 meses, o que alguien viene y dice voy a construir una escuela pública y no pasa. Eso les pasa mucho a las comunidades rurales en Uruguay y en toda Latinoamérica. Entonces, lograrlo, hacerlo con un objetivo complejo y hacerlo en poco tiempo, también es una señal de confianza fuerte para nosotros, ¿no? Que hace también a la sostenibilidad y la relación con la comunidad, ¿no? Eso de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. Como que a veces creo que más que nada lo que hemos venido perdiendo es la sensación de que las cosas pueden suceder o que los cambios son posibles, ¿no? Entonces, cuando uno se pone el objetivo y lo logra y en tiempo rápido, creo que quiebra con un trancazo que tenemos interno de pensar que las cosas no son posibles. Claro, es como una luz fuerte, muy buena. Sí. Y qué interesante, Martín, también cómo el espacio también es parte, el espacio se vuelve educador, porque digo, estudiar siendo niño, ir a clase en un ambiente totalmente pensado desde lo sustentable, donde te da la luz del sol, verde, donde hay procesos que son parte de tu día a día, no sé, por ejemplo, cómo se tratan las aguas de la escuela, y a la vez las estás usando, vas al baño, vas a la cocina, estás usando esas aguas que a la vez las estudias. Es decir, hay como una comunión entre el espacio y la educación ahí. Total. Que ahora viéndolo en perspectiva, a nosotros al principio nos parecía alucinante, claro, que un niño pasara 6 años en esa escuela y al final de ese proceso sabe que el agua que consumo viene desde la lluvia y el agua que yo uso tiene estos procesos. Eso es nunca nos parte del enseñaron, proceso, claro, genial. nunca lo supimos nosotros. Pero además no en el libro, vivirlo ahí, lo está viendo. Experimentarlo, exacto. Entonces, de alguna manera también ponernos en contacto con lo que necesitamos para estar vivos, hacernos que nosotros mismos nos relacionemos para solucionar esos temas, ¿no? Para un niño en la escuela sustentable, por ejemplo, lavarse las manos significa regar las plantas que están en el invernadero. Entonces, hay una comunión muy linda también entre lo que yo hago y lo que yo produzco y lo que yo genero. Entonces, ese es el tipo de cambios que también vemos que se hacen más significativos, porque nos dejan estar más en contacto con lo que necesitamos y con lo que generamos. Y eso, si un niño lo pasa, también desde nuestra conciencia y lo que estamos viendo, es que debería cambiar la forma y la actitud que tiene hacia la vida después de salir de esa escuela, ¿no? Y al mismo tiempo creo que operan niños y operan adultos en otro nivel también, porque el adulto se relaciona con un espacio que lo pone a prueba, porque cambia absolutamente todas las dinámicas que tiene de convivencia en un espacio. Entonces como que empieza a operar en todos los niveles y también en las estructuras, ¿no? Poner una escuela que funciona así en la educación pública genera un movimiento también, porque de alguna manera plantea una crisis. Esto se puede hacer así. Esto se puede hacer pronto, de esta manera. Exacto. ¿Dónde ves vos hoy, 9 años después, y después de haber hecho todas estas construcciones que comentábamos antes en varios países de Latinoamérica, dónde está más el valor de lo sustentable? ¿Está en los materiales? ¿Está en la gestión? ¿Está en cómo operan los seres humanos esas cosas que se construyen? ¿Dónde lo ves? Y capaz que hoy en día lo vemos, sí, completamente en las relaciones, más que nada, ¿no? Como que capaz que al principio era esto de, bueno, si rodeamos a estos niños y a esta comunidad educativa de una escuela que es fantástica, que tiene tecnología, que tiene paneles, eso es como el principio de la solución. Lo que nos pasó con el correr del tiempo también es que eso pasa a ocupar un lugar secundario, terciario, porque cuando las relaciones no están alineadas, eso no se sostiene, es imposible, ¿no? Es como tener un juguete nuevo. ¿Las relaciones te referís a cómo los seres humanos que están a cargo de eso después lo llevan adelante? Exacto, y los que lo ocupan, ¿no? Y todo lo que lo rodea también, porque de alguna manera lo que hace a la sustentabilidad, sentimos, creo y creemos, estamos convencidos, diría, que tiene que ver con cómo nos relacionamos. En realidad la pérdida de conexión con los entornos, la pérdida de la conexión con el agua que usamos, la pérdida de conexión con todo lo que nos está pasando en cuanto al entorno que vivimos, tiene que ver con que no nos estamos comunicando bien y no nos estamos comunicando bien para cómo habitamos y cómo ocupamos y qué actividades productivas generamos. Entonces, tiene que ver más que nada con el desarrollo de la empatía, tiene que ver el desarrollo de la comunicación, tiene que ver con empezar a encontrar espacios de comunicación donde el ego no esté presente, donde uno no se sienta ofendido cuando escucha algo que no quiere. Estamos muy como mecanizados para tomarnos las cosas personales. Entonces como que hay todo un ejercicio muy importante de salirse de uno y entender que esto no soy yo lo importante, esto es lo importante, la convivencia es lo importante, el lugar que ocupamos es lo importante. Y creo que ¿cómo lo gestionamos también? Cómo lo gestionamos, exacto. Y eso tiene que ver con cómo nos relacionamos. Entonces, nosotros le pusimos mucho foco al edificio y creo que hoy le estamos poniendo mucho menos, o sea, nada de foco al edificio prácticamente, sí está ahí, pero está todo en cómo se relaciona con
las personas. ¿Es el edificio que quieren estas personas? ¿Lo pueden usar? ¿Lo pueden mantener? Entonces todas esas preguntas en realidad a veces llevan a que en realidad no se necesita un edificio, en realidad se necesita otra cosa. Y es creo interesante que porque cuando hablamos de sustentabilidad siempre pensamos en recursos naturales, etcétera, y acá estás hablando de recursos humanos. Exacto. De cómo gestionar esos recursos humanos al servicio de esa construcción sustentable o en fin, que se integre, ¿no? Exacto. Y sobre todo que lo pueda hacer perdurar, ¿no? Supongo que es un desafío también para ustedes, no solo construir, sino que eso después funcione de una buena manera. Total. En el Claro, tiempo. ahora lo decís, tenemos 9 edificios o dispositivos en 6 países y es como una mochila también, Claro. en cierto sentido. En el haberlo puesto en un sistema que también entendemos que no funciona del todo bien y por eso estamos trabajando en ese sistema. Entonces, lo principal es entender cómo se sostiene y cómo también le estoy dando una herramienta a alguien que realmente lo puede sostener. Y no es mi percepción de lo que es la solución que necesita. Claro. Y ese es un poco el juego para nosotros. Y lo vemos ahí y lo enfocamos ahí y creemos que ahí realmente está la revolución también, porque en el momento en que nosotros empecemos a considerarnos grupo, comunidad, en que el momento en que empecemos a entender el impacto que tenemos como comunidades en los entornos, tiene que cambiar, porque vamos a entendernos de otra manera, ¿no? Y entender los lugares de otra manera que ocupamos. ¿Y qué pasa, Martín, con el tema de la articulación, ¿no? Porque vos también trabajás con sector público, privado, comunidades, localidades, es decir, hay como distintos círculos que acá supongo que juegan de distinta manera y que debe dar cierto trabajo esa articulación. Claro. Creo que de ahí un poco desprende esta conclusión también, de tantos años trabajando. Nosotros los fondos, por ejemplo, y gran parte de la gestión lo hacemos en conjunto con privados y en conjunto con públicos. También trabajamos con organizaciones sociales, con la comunidad también en la que vamos a trabajar. Y son puntos de conexión que en realidad por lo general no existen. El gobierno no es que se relacione tanto con las organizaciones sociales, las empresas y las organizaciones sociales a veces están muy distanciadas también. Lo mismo. O sea, está todo fragmentado. Exacto. Y es como la fragmentación que se ve en realidad a nivel social, ¿no? Como que tenemos esta tendencia a pensar que ellos son buenos, nosotros somos malos, ¿no? Esto pasa mucho en la bioconstrucción. La empresa, desde la visión de la bioconstrucción, es el enemigo. El gobierno, desde el punto de vista de las organizaciones, muchas veces es el enemigo. En realidad solamente son preconceptos y que tratamos siempre de pensar en buenos y malos y que en ellos, nosotros somos los buenos y ellos son los malos por lo general. Y creo que un poco el planteo en realidad es cambiar eso desde tener objetivos en común. Claro. Y lo Unir vemos, fuerzas y hacer que pase entre todos. exacto, y ver qué pasa. Y ver qué pase. Eso cambia Y todo. eso tiene que ver también con educar, no solo, porque muchas veces se habla siempre de la educación en los niños, pero los adultos a veces somos los que más resistimos un cambio de cabeza. Exacto. ¿No? Y estamos, o sea, como que desprogramar algo que está programado, capaz que es mucho más difícil, Nos ¿no? cuesta más. El niño es re permeable, el niño entiende. Cuando vos le pones algo al niño que está bien y que es natural y lo entiende y lo adopta. El adulto como que necesita chocar porque lo pone en crisis. O sea, si a nosotros nos dicen toda la vida hiciste esto mal, como que automáticamente creo que tenemos la postura de ponernos a la defensiva. La defensiva, claro. Entonces, creo que el trabajo importante, y creo que en general es dejar de repetirnos que lo importante es cambiar la cabeza de los niños porque ellos son el futuro, cuando en realidad el futuro somos todos. Lo construimos entre todos y es ya. Entonces, claro. Entonces, ¿y esta necesidad de articulación la ves en toda Latinoamérica? sí, 100%. Se da por igual. Seguramente en el mundo, ¿no? Pero Latinoamérica es un continente también que, digo, nos sentimos muy relacionados. Cada vez que avanzamos a un país nuevo, vamos a Argentina y dicen, no, Argentina es el país más burocrático de Latinoamérica. Vamos a Chile, dicen lo mismo. En Colombia dicen lo mismo. Tenemos la misma realidad, los mismos problemas y las mismas faltas de alcance también. Entonces, creo que un poco está ahí en que es un continente que se desarrolló de cierta manera sobre algunas propuestas más de colonialismo hace muchos años, después tuvo sus procesos en este siglo también, y viene como una cuestión de tratar de tener una conexión con lo de acá, con lo que es Latinoamérica, pero también con el desarrollo capitalista que tenemos y de consumo y demás, y encontrar un equilibrio. Y en esto es como que tenemos una historia nueva, y creo que en Uruguay lo vemos. Y a nivel país también, supongo, esa necesidad de una articulación país, que se debe dar también por igual, con distintos colores o distintas maneras, pero en todos los países de Latinoamérica
está como muy verde eso también, ¿no? Sí. Es la sensación que uno tiene. Totalmente, totalmente. Y que estamos en esto, en procesos donde realmente necesitamos replantearnos ciertas cuestiones, me parece. Nosotros lo pensamos mucho acá en Uruguay, ¿no? Estamos en un país privilegiado, somos un potencial semillero para el mundo. Tenemos una distancia geográfica súper cortas, somos un país el más digitalizado de Latinoamérica, ¿no? Nos dicen la Estonia de Latinoamérica, que es curioso, pero realmente. Sí. Entonces, tenemos unas oportunidades increíbles y a veces parece que falta que nos alineemos. ¿Qué es lo que nos parece importante como uruguayos? ¿Queremos pelear por la sustentabilidad? ¿Queremos pelear por el desarrollo? O sea, realmente ponernos objetivos en común y después la educación va a ir hacia ahí. Nosotros vamos a educarnos para esto. Claro. Creo que lo que nos falta a veces es considerarnos uruguayos más allá de la selección, más allá de algunos puntos concretos que es donde nos unimos por momentos, como realmente sentirnos unidos, ¿no? Y no derecha, izquierda, esto o lo otro, sino realmente tener conciencia de país, tener conciencia del otro, y eso es el diálogo que creo que todavía nadie sabe cómo lo podemos tener, pero podría venir. Pero hay que trabajar realmente. ahí. Sí, yo siento que sí, porque a partir de ahí, si no, ¿para qué nos educamos si no sabemos a dónde vamos? Eso es como algo que creo que empieza a resonar cada vez más en el sentido de que uno no puede tomar buenas decisiones cuando no sabe a dónde va. Claro. Entonces, necesitamos consensos para saber cómo nos tenemos que educar, qué decisiones tenemos que tomar, y el tema es cómo tomamos esos consensos. Creo que es la gran pregunta del momento y a donde nos gustaría también aportar, ¿no? Claro, claro. Hincar el diente ahí. Martín, ¿y qué pasa con todos los aportes tecnológicos que están habiendo en el campo de la sustentabilidad, ¿no? La revolución tecnológica, ¿cómo impacta la sustentabilidad hoy? Y la tecnología es increíble, en realidad. Estamos llegando a un nivel de desarrollo tecnológico alucinante y lo que nos pasa también es que estamos tratando, creo que todos, de dejar de estar en conflicto con la tecnología en algunos sentidos y empezar a encontrar los puntos medios. Claro. En la construcción está buenísimo, ¿no? Y empiezan a surgir soluciones súper innovadoras donde la biología, ¿no? A partir de bacterias o enzimas podemos recuperar materiales de construcción como el hormigón que está pasando ahora, o automatizamos procesos, entonces simplificamos, podemos construir más rápido, podemos construir mejor, con menor impacto. Entonces, creo que un poco el desafío ahora es empezar a encontrar los puntos medios entre tomar la tecnología para tener desarrollos que realmente optimicen procesos constructivos, que optimicen el uso de materiales y que también nos mejoren la forma en cómo vivimos, ¿no? Porque en esto surge de la tecnología la domótica, por ejemplo. Te iba a preguntar, ¿cómo aporta, por ejemplo, la domótica, la inteligencia artificial? Claro, son conceptos súper importantes porque nos permiten entender y visualizar minuto a minuto qué estamos haciendo, ¿no? Si uno tuviera, a veces capaz que por ejemplo, la domótica es una mecánica que nos permite tener una lectura del lugar donde estamos viviendo, ¿no? Qué temperatura tiene, qué temperatura tenemos, cómo está corriendo el aire, entonces automáticamente cerrar ventilaciones, prender dispositivos y demás. Esto, si mal usado, como pueden ser las redes sociales, que a veces las usamos mal y abusamos, nos lleva a hacer un poco la visión de Wall-E, ¿no? De estos gordos en unos sillones que se mueven, ¿no? Claro, que no hacen nada y Exacto. que gastan recursos, pero claro, sí se puede poner al revés. Claro, se puede tomar del otro lado. Y de alguna manera entender, bueno, yo estoy impactando, viviendo de esta manera, estoy consumiendo demasiada agua, ¿qué mecánicas puedo tener para consumir menos agua? Estoy calefaccionando erróneamente mi casa, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué mecánicas puedo tomar para hacerlo mejor? Entonces, eso sería como una interacción, ¿no? Una simbiosis entre el humano y la tecnología que nos permitiría tener menos impacto y tener una mejor calidad de vida. Creo que todavía estamos aprendiendo a usarlo bien. ¿Y yo te iba a decir, está entrando eso realmente? Sí, ¿De a poco? sí, 100%, 100%. Y lo ves cada vez más, ¿no? Ves que están desarrollando pisos donde nosotros vamos y pisamos y eso genera una energía cinética que está cargando sistemas, o sea, lo estamos incorporando en nuestra vida y está increíble. El tema es que todavía tenemos una tendencia al abuso o al mal uso a veces de las cuestiones, ¿no? Pero son herramientas y más que negativizarlas o pensar que son el enemigo, como a veces hablamos así de internet y las redes sociales, ¿no? Creo que tenemos que amigarnos y encontrar un punto más saludable de uso. Claro, ¿no? aprender a usarlas mejor. Claro, aprender a usar mejor las cosas, ¿no? Y en el plano personal, ¿qué se puede hacer? Porque, Martín, la verdad que yo te escucho y hablando con gente amiga, a veces también me pasa a mí, esta cosa de que a veces uno siente que puedo hacer tan poco para el impacto global que entonces al final no hago nada. Y evidentemente eso no es un camino
No, para nada sano. bueno, ni sano, ni que tampoco te deje en paz. Total. Entonces, ¿desde dónde se puede plantear un aporte real, concreto y que tenga de algún modo un signo un poco más positivo, ¿no? Y creo que está un poco en tener una visión un poco más concreta también, ¿no? Porque si Más nosotros corto miramos, plazo. y un poco más acá chiquita, ¿no? Como en lo que uno puede realmente mirar, porque si uno tiene la visión amplia, ¿no? Que te permite ver el internet. Yo me preocupo por el Amazonas, me preocupo por Australia, porque se prende fuego, o sea, como que realmente es demasiado. Claro. O sea, es la primera vez en la historia que pasa, claramente, que tenemos este nivel de información, pero no es manejable tampoco, y no es sano. Entonces, creo que hay que tener una visión un poco más reducida y decir, bueno, este es mi entorno, este es el barrio donde vivo y esta es mi casa. Entonces, en ese plano sí hay un montón de cosas para hacer. Uno entiende que el 50% de la basura que tira es orgánica y que si yo logro separar orgánico e inorgánico, ya estoy facilitando al 50% la gestión de los residuos posteriormente. Entonces, ahí hay una mecánica súper corta, realizable en un apartamento, en una casa, en un campo, y cambia totalmente la forma como me vinculo con el residuo que estoy generando, ¿no? Y así está el concepto de, creo lo hablamos de retrofit, que es algo re interesante también, de que yo Contanos bien de qué se trata. Para mí es súper interesante y es algo que estamos trabajando cada vez más, que es no tener la necesidad de construir todo de nuevo tampoco. Decir, bueno, toda mi vida está mal, bueno, me descanso acá, nada. Y no me puedo construir una casa 100% autosuficiente como, ¿no? En un ideal, pero sí podemos incorporar sistemas, ¿no? Podemos mejorar una vivienda abriendo un muro al norte para permitir la entrada del sol y cubriendo los muros al sur, que a veces no consideramos esto cuando construimos nuestra casa. Y eso hace que nuestra casa sea más cálida. Claro. Entonces son pequeñas decisiones, ¿no? Que tienen que ver con eso, con recolectar agua de lluvia para poder generar sistemas de riego, reutilizar. Entonces, creo que de alguna manera está esta mecánica también de poder incorporar sistemas y mecánicas y también pequeñas intervenciones arquitectónicas que realmente modifican la forma como uno vive en su casa. Está bueno también eso de pensar una reforma en función de estas cosas, ¿no? De que por ahí entre más luz del sol y sea más templada la casa. Normalmente no se maneja eso en términos prácticos. No, si haces una reforma para poner un entrepiso. Para poner entrepiso, para ampliar el espacio de la cocina, pero no está tan en la cabeza de todos eso de los ejemplos que estás dando. Totalmente. Sin embargo, son posibles, reales, concretos, 100%. manejables. Y hay lugares en el medio, ¿no? El ejemplo de las energías renovables para mí también es como de los más llamativos, porque es algo nuevo y que en un momento era la solución mismo en nuestra primera escuela, la de Jauregui, tiene casi $30.000 en equipos de energías renovables, que no existe en ningún otro lugar que hayamos construido. Un sistema autosuficiente totalmente, con un banco de batería gigante. Y en realidad, después con el tiempo entendimos, bueno, hay toda una red eléctrica montada en el país, cables, usinas, o sea, esto está. Y tenemos un sistema que se llama Plan Solar acá en Uruguay, donde yo puedo integrar energía a la red. Entonces, yo necesito un panel, necesito un inversor y yo puedo estar generando energía y volcándola a la red y recibiendo. Yo hago una buena gestión y sumo de a uno y en un momento no pago más energía. No tuve que hacer una gran inversión, tuve que ir haciendo una inversión paulatina, corta y de repente soy autosuficiente, aprovechando la red energética. Claro. Entonces, no es tirar todo abajo. Hay que también apreciar que tenemos una estructura construida, una infraestructura energética, vial, sanitaria. ¿Cómo podemos intervenirla para poder hacer un uso más sano de los recursos? Creo que ahí está la respuesta un poco y todos en el día a día creo que lo podemos hacer y hay mecánicas de todo tipo. El tema es como cambiar la cabeza, ¿no? No está todo mal, voy de a poquito. Salir del está todo mal. Totalmente. Para poder traccionar algo positivo, supongo. Y proyectar a un lugar mejor también, ¿no? Pero de a poquito, todo lleva tiempo. Entonces, digo, no hay mecánica que vos puedas ganar haciéndolo de un día para el otro, no vas a cambiar un hábito. Está bueno aceptar que las cosas llevan tiempo, que no vamos a cambiar el mundo no va a cambiar seguramente en nuestra periodo de vida. No. Sí. Entonces también, viste, desde las organizaciones, las personas, entender que bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer este impacto, tengo que estar feliz porque tengo esta experiencia de vida y no tengo mucho más tiempo. Entonces, entre esas cosas, lograr una proyección más cómoda y más conectada, ¿no? Y si los seres humanos hacemos eso, las estructuras gubernamentales y empresariales y corporativas van a cambiar con nosotros. Tiene que ser un movimiento muy parejito. Entonces, creo que por eso te decía, la sustentabilidad está en el diálogo. Tenemos que entender ese punto, creo. Gracias, Martín. Un placer.